hay excusas. Queridos, les voy a invitar que allí donde estén, por favor, inclinen su rostro y me acompañen en oración. Bendito Padre, te damos gracias esta mañana, porque las bendiciones tuyas han sido muy grandes, Señor. Porque te vemos, Padre, reflejado en cada uno de las personas que nos miran y que nos aman. Gracias por tu compasión, por tu bondad. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por permitirnos llegar a través de este medio, Señor, a cada uno de los hogares y a cada una de las personas que van a escuchar este tema en esta mañana. Permite, Señor, que sea para crecimiento espiritual, para que cada persona, para que cada hogar se estabilice, Señor, y que donde haya maltrato, donde haya malas palabras, donde hayan cosas que no funcionan, Señor, tú estés allí arreglando, Señor, colocándote al frente para mostrar tu Santo Espíritu. Bendito Dios, permite que todo el cielo esté con nosotros en esta mañana. Espíritu Santo, danos tu bendición y compañía, porque te lo pedimos en Jesús. Amén y amén. Muy bien, voy a invitarles que busquemos en nuestras Biblias el libro de Colosenses. El libro de Colosenses capítulo 3 y permítanme leer del versículo 19 al 21. Mira lo que dice el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres, en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Sabes, querido, hay muchas evidencias alrededor de nosotros que nos advierten que la familia se está muriendo. Estas evidencias las vemos cuando marchamos, queridos, cuando vamos a cualquier lugar y las vemos desfilar ante nuestros ojos. Tenemos los divorcios. Ese es uno de los panoramas más terribles y una de las evidencias más terribles de nuestro medio. La liberación sexual, la violencia intrafamiliar, la infidelidad, queridos, la homosexualidad, la liberación femenina, los derechos de los niños, el amor libre, el matrimonio entre homosexuales. Y diariamente miramos cómo Satanás hace la formación de la soga que ahorcará a la familia. Además de estar cavando también la tumba de toda la sociedad, queridos. Pero para la mayoría de nosotros parece que lo aprobáramos. Parece que estuviéramos contentos con todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Hay un libro que se llama La muerte de la familia. Y mira que el autor dice en uno de los párrafos, no necesitamos la familia. Que se destierre la familia completamente de la humanidad. Porque es la herramienta principal del imperialismo. Oprime y esclaviza a la mujer. Que no haya distinción de sexos. Hazme el favor. Sigue diciendo que se acaben los matrimonios. Que se quite la palabra maternidad de todos los idiomas. Que se vaya todo tipo de amor entre la humanidad porque son los aliados de esta opresión. ¿Cómo me asustó leer este texto, queridos? Y más con todo lo que estamos viviendo a nuestro alrededor. Y aún así nos atrevemos a preguntar, ¿violencia intrafamiliar? Por favor, hermana Marta, nosotros los cristianos no tenemos ese problema. Eso es de los no creyentes. En mi familia nos amamos, en mi familia nos respetamos y nunca tenemos dificultades. Y es aquí, querido, donde yo me voy a detener un tantico para que diferenciemos entre conflicto familiar y violencia familiar. Porque el conflicto no es un indicador de violencia. Dice que el conflicto es parte natural de una relación en donde interactúan dos seres totalmente diferentes. Mientras que la violencia es el método que usan algunos miembros de la familia para darle solución a los conflictos. Mira que la violencia va más allá desde una mirada cargada de odio. Una sola mirada cargada de odio, queridos, hasta la misma muerte. ¡Qué tremendo!
Qué terrible y qué preocupante. Qué preocupante, queridos. Pero la realidad nos muestra que la violencia intrafamiliar se encuentra latente no solo en las familias de los no creyentes, sino también en las familias que componen las iglesias. Y esto está comprobado por las estadísticas. Estuve buscando estadísticas de mi iglesia, estadísticas que me mostraran qué se daba en cuanto a la violencia de nuestras familias. ¿Y sabes qué encontré? Descubrí que el 50% de las parejas habían en ellos episodios cotidianos, dice ahí, de violencia verbal, como gritos, como insultos y como amenazas. El 50% dentro de las familias creyentes, queridos. El 20% admitió haber tenido explosiones de ir acompañado con empujones y golpes. Hazme el favor. Y el 30% de las mujeres admitieron haber sido abusadas sexualmente al haber sido obligadas a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad. A mí me muestra esto una cantidad de episodios, queridos, que se ocultan dentro de las familias cristianas. Porque mostramos lo que no somos, porque nos vamos y enseñamos una cara que no tenemos. Y como creyentes no debemos tratar de evadir el tema, sino más bien tomar conciencia de que la violencia familiar se encuentra aún en los hogares de los creyentes. Definitivamente afirmamos que hay un problema que puede ser tratado, que no puede ser tratado por ningún especialista o terapeuta, puesto que la raíz de su comportamiento violento está en proporción con su relación personal con Dios. Nosotros, si tenemos una relación personal con Dios, querido, si mantenemos una organización con Dios, si nuestros hogares están en las manos de Dios, queridos, no podemos enfrentar este tipo de problemas. No tenemos, es más, no enfrentarlos, sino no tenerlos en casa. No está bien, queridos, cuando conocemos a un Dios, que maltratemos a nuestra esposa hasta con la más mínima mirada que hacemos. Hay hogares cristianos en donde los integrantes de la familia mantienen una lucha interminable por el poder. Voy a ver quién más manda aquí. El que gana más dinero, el padre o la madre o a veces hasta los hijos. Y esa lucha es la que muy pronto produce violencia entre la familia. El padre autoritario se olvida de su experiencia con Cristo y del amor que ha sido derramado en su corazón por el Espíritu Santo e impone a todos los que se sujetan a su autoridad. La madre y los hijos, como una forma de protesta, se rebelan. Y entonces empiezan las manifestaciones de violencia que van más allá de los gritos. ¿Cómo me preocupa esto, querido? Porque llegan hasta los golpes y en algunos casos hasta la muerte. Pero esto no es nada más y nada menos que una vida familiar que se vive según la naturaleza pecaminosa. No vivimos con Cristo en los hogares. Las estadísticas indican que las víctimas de la violencia en la mayoría de los casos son mujeres y son niños. Pero no debemos olvidar que estos sentimientos de poder y de egoísmo son actitudes que se manifiestan tanto en los hombres como en las mujeres y también en los hijos. Y esto es corroborado por las Escrituras, queridos. En el Salmo 14, 1, 3, el Señor dice: todos se han descarriado, todos, y a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. He aquí la pregunta que nos plantea la Escritura en el libro de Santiago capítulo 4. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Y él mismo se contesta con otra pregunta. ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? ¿De dónde surge la violencia, querido? La lucha por el poder, la lucha por el egoísmo, la lucha por los celos en nuestros hogares. No es precisamente de las pasiones que luchan
dentro de cada uno de los que integramos la familia. No es en nosotros donde nos llenamos de tantas cosas, queridos, y se arma la batalla campal en nuestros hogares. Tanto como el adulterio, como la fornicación, son cosas que nos llevan a eso. Como la violencia intrafamiliar es un pecado degradable delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque atenta contra el propósito de Dios y de la familia. Ahora, parece extraño que sea en el ambiente familiar en donde las personas reciben más maltrato que en cualquier otro lugar. Y esto es así aún, querido, en las familias cristianas. Recibimos más maltrato dentro de nuestros hogares que estando con personas desconocidas. Nos tratan muchas veces mejor. Es impresionante, queridos. Cualquier iglesia de Bogotá, una mujer en consejería me decía: hermana, no sé, pero no resisto. Él se queda en la esquina. Él se queda en la esquina, allá come porque allá tiene su amante. Y luego llega a mi casa para que yo le atienda la ropa y atienda todo lo que él me pida. ¿Cómo podemos soportar este tipo de maltrato, queridas? Yo no lo entiendo. Yo no entiendo qué tan desagradable es este tipo de violencia, este tipo de maltrato, este tipo de persecución ante los ojos de Dios. El plan de Dios para la familia, queridos, nunca fue para que viviéramos en continuo conflicto, sino para que sea un hogar en donde Cristo es el Señor. Ahora, no todo puede ser armonía. Nosotros sabemos, somos seres humanos con miles de defectos, con miles de preocupaciones, con miles de problemas. Pero mientras nosotros estamos en los brazos de Dios, no tenemos por qué tener un comportamiento que solamente lo da Satanás. El comportamiento que nosotros tenemos que tener es el de Cristo, y por eso es tan importante que tú invites a Cristo a tu hogar, que Él viva ahí, querido. Un lugar donde sus miembros puedan encontrar amor, seguridad, comprensión y apoyo necesario para crecer sanamente. Tenemos que tener un lugar en donde se instruya a los hijos a amar y a temer a Dios, queridos, y a servirle. Pero ya en nuestros hogares ni siquiera se ve eso. Que ya en nuestros hogares los hijos hacen lo que quieran, los esposos hacen lo que quieren. Paradójicamente, queridos, es en el núcleo familiar en donde se vive la batalla campal de la violencia. Una familia cristiana caracterizada por actos de violencia hacia sus miembros, aparte de ser un mal testimonio, no puede agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Los actos de violencia, cualquiera que sean, no solo atenta contra la salud mental de la persona, sino también contra su dignidad como ser humano. Los maltratos emocionales, psicológicos, los maltratos físicos degradan al ser humano y dejan huellas, queridos, dejan huellas en el alma, huellas que son imposibles o son casi difíciles, no sé, de borrar del corazón de nosotros. Pero es aún más triste cuando confirmamos que en las familias cristianas se ve este tipo de conflictos. Qué dolor tan grande, queridos, nos causa cuando nos damos cuenta que un hermano de iglesia ha maltratado a su esposa o la esposa lo ha maltratado a él. O cuando vemos el trato que se dan enfrente de los demás miembros de la iglesia. Cuando vemos el trato que se dan frente a los hijos. O cuando ridiculizamos a su esposa llamándola despectivamente. O cuando hacemos burla de la esposa porque se ha subido un poco más de peso. O porque ya se le notan los años, queridos. La violencia intrafamiliar es un pecado desagradable e inadmisible ante Dios. Los voy a invitar a que busquemos en Romanos capítulo 8 y versículo 7, y permítame leer lo que el Señor dice ahí en la escritura. Romanos capítulo 8, versículo 7, dice la palabra del Señor. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Y primero de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. No permitas, querido, que la violencia en tu casa, que tus malas palabras, que tus malas miradas estorben la comunión con Dios, estorben tu oración. Esta mañana deberías de mirar a tu esposo o a tu esposa y preguntarle, querido, en todos los años que llevamos de casados, ¿cómo te he tratado? A ver cómo nos sentimos, queridos. Muy seguramente todas van a decir divinamente, mi amor. Y ojalá fuera así, queridos. Ojalá fuera así. Un trato digno para las esposas. Un trato digno para los esposos. Pues mi querido, Dios va a hacer grande obra en este día. Porque Dios cumple sus promesas. Dios va a hacer que las cosas cambien en nuestros hogares. Ya no más violencia intrafamiliar, es decir, ya no más violencia dentro de la familia. ¿Y sabes por qué? Porque en el libro de Efesios nosotros tenemos los mayores consejos para Dios, un libro que deberíamos de leer en familia, queridos, porque en el 5:28 el Señor dice, así también los maridos amen a sus mujeres como a sus propios cuerpos, porque el que ama a su mujer se ama a sí mismo. Y estuve buscando en la Biblia algún pasaje que me hablara de violencia. Y esta palabra es ásperos, querido. Queriendo decir que su significado es carencia de amabilidad y consideración. Y que es dado a la persona que se irrita con facilidad. Quiere decir que una persona que es áspera con su familia no sabe lo que está acarreando dentro del seno del hogar. Hay un pasaje también en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 33 que dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Qué bueno sería que hoy pudiéramos leer todos en casa el libro completo del capítulo 6 de Efesios. Miren, hermanos, el cristianismo no es solo cantar himnos en la iglesia. Ese no es cristianismo, queridos. El cristianismo no es solamente tener la Biblia y leerla sin estudiarla. El cristianismo se debe vivir dentro de la iglesia y fuera de ella. El cristianismo se debe vivir en mi casa y fuera de mi casa. Bien dice primera de Pedro 4:17, porque es tiempo que el juicio empiece por la casa de Dios y ese juicio va a empezar por nosotros primero, querido. No podemos hablar de una victoria cristiana si no hablamos de una victoria familiar. Eso es imposible, querido. Eso es imposible. Lo que tú eres en el hogar lo reflejas en la iglesia, lo reflejas en el trabajo, lo reflejas a donde tú te muevas. Y si alguien aspira a ser un vencedor en la vida cristiana, ¿sabes dónde tienes que comenzar? No tienes que comenzar con los compañeros de tu trabajo. No tienes que comenzar con los compañeros de la universidad o del colegio o allá con los amigotes del barrio. No, querido. Debemos comenzar en nuestra familia, porque es allí, adentro, donde debemos iniciar siendo victoriosos, para que desde allí podamos llevar esa victoria a los diferentes lugares donde vayamos. La violencia intrafamiliar, la falta de amabilidad y consideración dentro de la sociedad, querido, es uno de los problemas más comunes, pero es más asombroso que dentro de la iglesia cristiana también suele darse la tremenda violencia intrafamiliar. Permíteme decirte, mi hermano, esta mañana, que hay muchísimas mujeres y niños, esposos, que se sienten maltratados por sus propias esposas, por su propia pareja, por sus propios padres, y aún así nos seguimos llamando cristianos. Hijos que no alcanzan a concebir cómo su papá toma la Biblia para irse a la iglesia cuando hay una actitud violenta en la casa, al grado de que le tengan miedo y fobia al estar cerca de él o de ella como mamá. Y hoy más que nunca debemos entender cuál es nuestra responsabilidad como esposos, como pareja, cuál es nuestra responsabilidad como hijos, porque Dios quiere
que nosotros moremos en armonía junto con Él y nuestros seres queridos en el lugar que Él ha destinado y que se llama hogar. Esposos, el amor más grande se demuestra no siendo ásperos con la familia. El amor más grande se demuestra no siendo desapacible con ella. Volvamos a recordar y a vivir esos momentos de tranquilidad, de paz y de consideración. Mi hermano querido, el cristianismo debe marcar la diferencia en la sociedad. En esta sociedad que vivimos, en esta sociedad donde se perdieron los principios, donde se perdieron los valores, donde ya a la gente le importa absolutamente nada de lo que pase con sus familias. Nosotros debemos marcar la diferencia. Nosotros como hogares cristianos debemos ser cara y sello en la misma moneda. No podemos ser eso, tenemos que ser caras o tenemos que ser sellos, hermano, pero por los mismos lados, una sola, por juntos lados. Como hogares cristianos debemos dejar huella en este mundo. Y quisiera preguntarte esta mañana, ¿cómo está tu expresión para con tu esposa, para con tus hijos? Proverbios 12:18 dice, las palabras de algunos son como estocada de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. A veces nos toca, queridos, amarrarnos la lengua para evitar conflictos dentro del hogar. Y es sabio el que lo hace. Es sabiduría de Dios el esposo que sabe callar en los momentos en que ve al otro irritado. Y la palabra violencia no solo se refiere a golpes, queridos. Por eso es tan importante que nos preguntemos cómo le estamos hablando a nuestros hijos, cómo le hablamos a nuestra esposa, cómo le hablamos a nuestro esposo, porque a veces con cualquier palabra, querido, se exaspera la familia. Así tú no quieras pelear, pero la familia se exaspera. Entonces tenemos que entrar a mirar cómo debemos nosotros controlarnos para que esto no suceda. Pues déjame decirte que Dios puso a alguien en la cabeza y es tu responsabilidad el manejo en todo tu hogar. Si hay algo más doloroso que los golpes, queridos, es la forma como nos hablamos. Si hay algo más doloroso que los golpes, es la forma como nosotros utilizamos las palabras para ofender, para maltratar a la persona que está viviendo con nosotros, a la persona a la cual nosotros le hicimos un juramento, a la cual nosotros le dimos hasta que la muerte nos separe, a los hijos que son la herencia de Jehová. Porque como pueblo de Dios, queridos, debemos ser diferentes. Tenemos que manejar un lenguaje que agrade a Dios, un lenguaje que sea de bendición para nuestra familia. He escuchado en consejería a miles de mujeres que dicen, hermana, quisiera separarme, pero no por infidelidad, hermana, sino por su carácter, porque tiene un carácter terrible, ya no lo soporto, ya mis hijos no lo soportan, porque esas personas son hirientes, queridos. La violencia inicia en la forma del trato que estamos teniendo con nuestra familia. Estudiando el tema aprendí que quien debe comprenderse más son los miembros de la familia. Aprendamos a depender de todos, el conjunto, queridos, porque todo lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. ¿Quieres que tu vida espiritual vaya como la luz de la aurora? Pues inicia por casa. Tratemos bien a los que viven con nosotros. Hay muchas cosas que aparecen a través de la violencia intrafamiliar y tienes que sacarla de tu vida y de tu casa. La infelicidad. Nos volvemos tan distantes, queridos, tan diferentes, tan groseros, que ya no somos reconocidos dentro de nuestro núcleo familiar. Y esto causa que una persona no sea feliz. La incredulidad. La vida espiritual de nosotros, cuando perdemos la credibilidad en las personas, queridos, en nuestra pareja, en nuestros hijos, se torna terrible porque ya no queremos servir a Dios. Cuando sentimos que todo se viene abajo, ya no queremos asistir a la iglesia, ya no nos anhela nada con Dios. Nos volvemos incrédulos ante los problemas que viven en casa. Y tienes que salir de ahí, tienes que restaurar tu vida espiritual. Tienes que sentirte bien, porque necesitamos ser amados. Necesitamos sentirnos que el hogar es nuestro lugar.
Y así, cuando empecemos a vivir este tiempo, queridos, de alegría y de felicidad, vamos a erradicar la incredulidad, queridos, y se acaba la violencia intrafamiliar. Tenemos que evitar la desintegración familiar. No podemos seguir divorciándonos. En la palabra de los cristianos no debería existir eso, hermanos, en nuestra vida. El divorcio que se ha dado no solamente por el adulterio, sino que damos el divorcio porque ya no nos soportamos el trato, queridos, porque llegamos a sitios donde no debe ser. He visto y he escuchado, hermanos, hogares que se separan porque los esposos están pegados a estos aparatos celulares mirando pornografía. No es de Dios, queridos. Nuestros hogares no pueden entrar ahí a tener ese trato. Ese también es un trato malo para la esposa y para los hijos. Tenemos que aprender a mostrar una forma de actuar cristiana. Nuestro carácter, queridos, debe cambiar porque nosotros no somos enemigos. Tenemos que evitar la enfermedad física porque donde hay violencia intrafamiliar, el efecto es mucha enfermedad física, mi hermano. Una sonrisa ayuda para que tengas salud, para que tu familia tenga salud. Acordémonos de las cosas que vivimos juntos. Aprendamos a volver a reír a carcajadas, a jugar, a amarnos, a permanecer los unos con los otros, como lo hacíamos cuando recién estábamos allí en nuestro hogar, queridos. No permitamos que la muerte física llegue a nuestra vida. No permitamos que la muerte física llegue a nuestros hogares. Y mucho menos permitamos que la muerte espiritual toque nuestra puerta, queridos. No podemos darnos ese lujo. No podemos tener una muerte espiritual. Mi querido hermano, esta mañana Dios te está haciendo un llamado muy especial. Esta mañana Dios te está diciendo que la violencia no es sana. No es de Dios. Y no estaba en los planes de Dios para la familia. Jamás estuvo en los planes de Dios para la familia. Porque la violencia vino a causa del pecado del hombre. La familia cristiana no está exenta de ser víctima de la violencia intrafamiliar. Porque esa violencia, queridos, no respeta religión, ni cultura, ni estatus social, ni nivel educativo. Porque es producto del pecado. Y el pecado está ahí con sus diferentes manifestaciones y se encuentran en todo el mundo. Pero yo sí estoy segura, querido, que la violencia intrafamiliar se puede quitar de los hogares cristianos solamente con la relación que tú tengas con Cristo Jesús. Solamente con esa comunión que tú tengas con Cristo Jesús. Porque cuando Jesús entra a la vida de nosotros, cuando Jesús entra y agarra nuestro ser, ya las cosas no pueden seguir igual. Es diferente nuestro trato hacia los demás. Es diferente nuestro trato hacia nuestros hijos queridos. Dios instituyó la familia a fin de que sus miembros fueran capaces de experimentar y establecer relaciones basadas en el amor, basadas en la igualdad, querido, el respeto y la tolerancia mutuas, pues hemos sido creados a imagen y semejanza de aquel que instituyó la familia. La violencia no es sana, mi hermano. La violencia no es de Dios, métetelo en la cabeza. Dios no puede vivir en un hogar donde hay golpes. Dios no puede vivir en un hogar donde hay maltrato físico y verbal. Querido, Dios no puede vivir en un hogar donde hay pornografía, donde hay palabras vulgares. Eso es imposible. Reconcíliate con Dios hoy, mi querido. Y si en algo hemos fallado, acerquémonos a nuestro Dios. Podamos estar ahí con Él. Que podamos decirle: Señor, te he fallado. Como padre he fallado. Como esposa he fallado, como hijos hemos fallado, pero hoy, Señor, entendemos que el maltrato tiene que salir de nuestros hogares, de nuestras vidas, mis queridos hermanos. No podemos seguir consintiendo que Satanás esté ahorcando a nuestra familia. No podemos consentirlo. Esto es imposible. Volver a consentir que Satanás está marcando nuestra familia, que Satanás acabó con nuestra familia. Mi querido hermano, hoy Dios te dice que tienes que arrodillarte, que tienes que clamarle,
porque Dios dejó bendiciones para nosotros, porque Dios dejó cosas maravillosas para su pueblo, porque Dios está diciendo que nosotros lleguemos al medio donde está Él, al medio donde está nuestro Dios, queridos. El amor es lo que mantiene viva una familia. Las grandes preguntas de muchos padres de hoy es: ¿por qué mis hijos ahora están pensando así? ¿Por qué mis hijos ahora están hablando así? ¿Por qué mis hijos ahora están actuando así? Queridos, el amor es lo que mantiene viva a una familia. Y este es un gran llamado que Dios está haciéndole al hogar. El cristianismo debe marcar la diferencia en la sociedad. El cristianismo debe marcar la diferencia en la sociedad. Dios instituyó la familia, queridos, para que fuéramos felices. No es para que tú hagas feliz a tu esposo, tu esposa te haga feliz a ti. No, Dios la instituyó para que tú fueras feliz con tu esposo, para que tu esposa fuera feliz con tu esposa y con los hijos allí viviendo, queridos. Permite que Jesús viva en su hogar. Permite que Jesús viva con el esposo. Permite que Jesús viva con la esposa. Permite que Jesús viva con los hijos. No los saques de tu vida. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y allí donde estás, yo te voy a pedir que te coloques en pie. Que te coloques en pie. Que tomes esa familia maravillosa. Que tomes a tu familia y que le digas: si te he fallado, perdón si te he molestado. Perdón si he tenido conflictos groseros contigo. Perdón si te he molestado de alguna manera. Perdón, querida, y perdón, querido, si te he gritado. Hoy es el día del perdón. Hoy es el día para marcar la diferencia. Hoy es el día para acercarme a Cristo Jesús. Hoy es el día para abrazar a mis hijos. Hoy es el día, querido, para poder entrar en una comunión con Dios. Hoy es el día para poder decirle a mi familia que los amo y que tomados de la mano vamos a llegar todos a la Canaán celestial. Hoy es el día de poder permanecer con nuestro Dios. Por eso en esta hora, querido, allí donde estás, te voy a invitar a que te pongas de pie, a que tomes tu familia y a que juntos oremos a Dios. Poderoso Padre que estás en los cielos, muchas gracias, Señor. Gracias por la oportunidad de tener una familia. Gracias por la oportunidad que nos da de tenerte como nuestro Dios. Gracias que nos da, Señor, por la oportunidad de tener una esposa, un esposo, de tener unos hijos tuyos que son herencia del cielo. Permite, Señor, que esta mañana podamos hacer pacto contigo, que esta mañana podamos acercarnos al trono de la gracia con nuestra familia. Permite, Señor, que así como pedimos perdón a ellos, podamos pedirte perdón por nuestro mal actuar, Señor. Recibe nuestra oración en esta mañana, nuestra súplica, Señor, pidiéndote, Dios, que permanezcas con nosotros, invitándote a nuestros hogares, diciéndote, Señor, sigue dirigiéndonos y erradica totalmente la violencia que hayamos tenido los unos con los otros. Que esta, Señor, sea nuestra petición hoy. Que se abran las ventanas de los cielos y que tú puedas, Señor, tocar cada hogar, cada persona, Señor, cada hijo tuyo, el pueblo tuyo, Señor, para que tengamos un abrazo, una reconciliación con nuestra familia y una reconciliación con el Dios de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.